Pero muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Guerra, soy Alejandro Broft y a nombre de Mónica Garza le damos la bienvenida. Mañana lunes Donald Trump regresa a la Casa Blanca representando un cambio en la relación con México para analizar los riesgos y también las oportunidades que tiene nuestro país. Nos acompaña la investigadora Estefanía Cruz Lera, así como las internacionalistas Paloma Gómez Pereira. Además, pues este regreso de Trump al poder trae consigo virajes en ciertas posturas, incluyendo el comportamiento de los gigantes tecnológicos, tal es el caso de Meta, de X y Amazon. Para comentar los efectos de esta decisión están en el estudio los periodistas Mauricio Cabrera y José Antonio Pontón. Nos enlazaremos también con nuestro compañero Juan Pablo de Leo, quien está en Washington, D.C., a unas horas de este inicio del nuevo gobierno de Trump. Comencemos con lo más relevante de la semana. ¿Qué es el Plan México? De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así, casi dictado por la presidenta. ¿Qué expectativa tienen frente al planteamiento del gobierno de probablemente buscar la pena de muerte? Pues en este momento el gobierno no está pidiendo la pena de muerte. Yo tengo confianza en que el diálogo va a superar las diferencias, pero es un momento de cerrar filas. Son organizaciones criminales sofisticadas que operan en el tráfico de personas, drogas y migrantes. Hay mucho que podemos hacer y seguiremos haciéndolo en estrecha colaboración con nuestros aliados en México. Creo que ellos también pueden hacer más para enfrentar este desafío. Seguiremos haciendo. Y sí, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México que propone la sustitución de importaciones asiáticas. Busca promover el nearshoring y la producción interna. Así fue como lo definió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Escuchémoslo. La carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar. Y para lograrlo, nos ha convocado cada semana, sin falta. Nos ha inspirado, nos ha determinado las misiones de México y le ha dado un enfoque al plan que ustedes van a observar de inmediato, que es responder a las preguntas básicas: ¿qué queremos hacer para llegar a buen puerto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las metas específicas en tiempo que debemos cumplir? Dejamos lo ocurrido aquí en la Ciudad de México y nos vamos a Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada tuvo una primera audiencia en Nueva York. Lo hizo frente al juez Brian Cogan. Es el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Durante esta audiencia, Zambada renunció al derecho para cambiar a su abogado, Frank Pérez, debido a que también representa al hijo del Mayo, es decir, a Vicente Zambado Niebla. Esto es lo que declaró el defensor precisamente del acusado. En todos los casos platicamos, pero para ver si podemos tener un acuerdo, pero no. ¿Qué expectativa tienen frente al planteamiento del gobierno de probablemente buscar la pena de muerte, abogado? Que esto pues también es importante para el futuro de su cliente. Pues en este momento el gobierno no está pidiendo la pena de muerte. Regresamos al país para hablar de la elección de jueces, magistrados y ministros. Sigue la controversia debido a que el Pleno de la Suprema Corte mantuvo la suspensión de trabajos del Comité de Evaluación de Candidatos del Poder Judicial, por lo que podrían no postular aspirantes el próximo 8 de febrero. La ministra Yasmín Esquivel criticó la decisión de la Corte. Me parece muy delicado que no haya candidatos el 8 de febrero que tenga que enviar el Comité de Evaluación del Poder Judicial al Senado de la República y se quede el Comité de Evaluación del Poder Judicial sin candidatos. Hay más de 1,000 personas inscritas en un estado de incertidumbre esperando que continúen los trabajos de este Comité de Evaluación, una violación a los derechos político-electorales de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Por su parte, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo descartó a 5,000 aspirantes e inició con un proceso de selección entrevistando a los que consideran sí cumplen con los requisitos. La presidenta del comité justificó la depuración de la mitad de los postulados así.
167. Nada más vamos a aclarar ese dato porque creo que es lo que más los inquieta y les preocupa. Solamente son los que, como lo aclaramos acá abajo, son los que tienen materia de idoneidad, no son los 10,000. Entonces, aproximadamente un poco más de 5,000 personas. Ya hicimos el cronograma, la programación de las entrevistas y perfectamente nos alcanzan los tiempos. En la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la unidad del país en torno a la presidenta Sheinbaum, todo frente a los posibles ataques de Donald Trump una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos, lo que ocurrirá mañana lunes. Yo tengo confianza en que el diálogo va a superar las diferencias, pero es un momento de cerrar filas, de establecer un frente común con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la jefa de Estado, que es la jefa de gobierno. Ahí mismo, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, respondió a Monreal señalando que en sus acciones parece que Morena no abona a la unidad del país. Sus palabras. Veo que Morena tenga ganas de que haya esa unidad, la requieren. Y de una vez adelante, nosotros jamás haríamos algo en contra de nuestro partido. Nuestro partido es un partido nacionalista, pero Morena tiene que trabajar para que esa unidad tenga corresponsabilidad de escuchar nuestras opiniones, de escuchar lo que nosotros creemos desde nuestro nacionalismo que debe ser la conducción de este país. Y en la casa de enfrente, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, hizo un nuevo llamado para que el gobierno reduzca los impuestos a la gasolina y también baje el precio así del combustible. La propuesta de los albiazules es que la gasolina no cueste más de 20 pesos, gracias a la reducción del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Porque prácticamente la mitad del precio de la gasolina, la siguiente gráfica, es por los impuestos. Así de simple. No es ni por la inflación, no es por el mercado internacional. Hoy la gente tiene que pagar 25 pesos el litro por los impuestos que te cobra el gobierno. Y ahí está la gráfica del IEPS, del famoso impuesto especial para producción y servicios, y por el IVA. Es decir, claro que el precio de la gasolina puede disminuir si existe voluntad gubernamental. Si ellos en verdad decidieran ayudarle a la gente, no solamente con programas que clientelizan, que en algunos casos sirven, pero que en otros clientelizan electoralmente, si realmente quieren ayudarle a toda la sociedad mexicana, claro que está en sus manos el poder disminuir el precio, disminuyendo el precio de los impuestos. Y que no quepa duda, mañana los ojos del mundo estarán puestos en Estados Unidos si es que Donald Trump asumirá de nuevo la presidencia de aquel país. Veremos si cumple o no con las amenazas contra nuestra nación, como lo es la deportación de migrantes, la designación de los cárteles del crimen organizado como grupos terroristas. Sobre este tema, el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que una acción militar en territorio mexicano, ojo, está en evaluación. These sophisticated transnational terroristic organizations have operational and functional control over huge swaths of areas that border the United States of America. And so whether that is the tool that we use, which may be the appropriate one, or some new one that we come up with, it is important for us not just to go after these groups, but to identify them and call them for what they are, and that is terroristic in their nature, because they are terrorizing America with mass migration and with the flow of drugs. What about military force? Well, that's an option the president has at his disposal. Obviously, it's not one that is in the purview of the Department of State. En este sentido, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, respondió a Rubio, destacando la apertura al diálogo, que es lo que México ha pedido. También él en su declaración sobre la posible declaración de grupos asociados al terrorismo, de estos grupos delictivos, de los cárteles, él también dice tiene sus complicaciones por la característica como operan.
Entonces también estamos obviamente de acuerdo con esto, que no declarar grupo terrorista tiene muchas implicaciones. Entonces me quedo con esta parte de colaboración, le tomamos la palabra. Y se lo adelantamos, quien se encuentra en la capital estadounidense es nuestro compañero Juan Pablo de Leo, quien tiene el pulso de cómo es que se vive el ambiente y la tensión a unas horas de esta toma de protesta de Trump como presidente de Estados Unidos. Querido Juanpa, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Querido Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte aquí desde la ciudad de Washington, D.C., en donde estamos a horas de que el presidente electo Donald Trump tome posesión el día de mañana en un evento que será histórico, no solamente por lo que implica la presidencia de Donald Trump en ese sentido, sino por lo que está sucediendo en todo Washington, D.C. y en todos los Estados Unidos. Primero y antes que nada, el clima. Como podrás ver, tenemos un clima muy frío el día de hoy. Será la inauguración más fría en los últimos 40 años, tendremos temperaturas también heladas, mucho más potentes que en los últimos 7 años aquí en la ciudad de Washington, D.C. Y todo esto, según lo que dicen los republicanos, ha provocado el cambio de planes que inicialmente se tenían para esta fiesta y esta celebración democrática aquí en los Estados Unidos. Primero y antes que nada, el equipo de campaña del presidente electo Donald Trump decidió cambiar este fin de semana lo que sería el discurso y lo que sería la ceremonia que se estaría llevando a cabo en el National Mall, aquí en la capital de los Estados Unidos, en donde caben cientos de miles de personas para llevar esta ceremonia a los interiores, al interior del Capitolio, que justamente se encuentra detrás mío, y será ahí la ceremonia, en una ceremonia pequeña, únicamente con invitados especiales, con algunos legisladores, con algunos políticos, tanto republicanos como demócratas, la presencia también de expresidentes de los Estados Unidos, y estos invitados especiales de los cuales ya estábamos hablando. Dicen las temperaturas son demasiado frías, menos 11 grados, menos 15 grados, y no quieren, según ellos, en el campamento republicano, que las personas se expongan a ese frío. Por otra parte, el desfile tradicional que cada 4 años se lleva a cabo en esta avenida, que es la avenida Pensilvania, también ha sido suspendido, ha sido modificado y fue intercambiado por un evento a puerta cerrada en una arena que tiene nombre de un banco aquí en la ciudad de Washington, en donde el presidente Donald Trump se estará trasladando después de haber juramentado la Constitución y la Biblia de los Estados Unidos, y allá hará un discurso para todos sus seguidores, habrá música, habrá invitados, y posteriormente ya se dedicará a trabajar y a firmar varias órdenes ejecutivas que se supone tienen planeadas para él desde el día 1, desde mañana lunes 20 de enero, que tienen que ver con migración, que tienen que ver con comercio, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con política interna de los Estados Unidos, a trabajar luego. El presidente electo Donald Trump llegó ayer sábado por la noche aquí a la ciudad de Washington, se trasladó a un club de golf que le pertenece en Virginia, ahí junto a su esposa Melania Trump, vieron fuegos artificiales. Fue la primera actividad oficial que dio inicio y que dio el banderazo de salida a este evento, a este fin de semana de la inauguración presidencial del presidente número 47 de los Estados Unidos. Hay muchos temas, Ale, como el tema de TikTok, como el tema de México, el tema de la migración, el tema de las redadas que supuestamente estarían iniciando el día martes, específicamente en la ciudad de Chicago. Algunas protestas el día sábado aquí en el monumento a Lincoln, en donde algunas miles de personas se reunieron, pero nada comparado a lo que vimos en el año 2016-2020, cuando el presidente Donald Trump ganó precisamente ese primer mandato, en donde la ciudad estaba prácticamente sitiada y veíamos cientos de miles de personas manifestándose. En esta ocasión, en este segundo mandato, la verdad es que el clima, el ambiente aquí en la ciudad de Washington está mucho más tranquila y es un ambiente mucho más festivo, te podría decir, con muchas personas que viajaron de varios estados de la República Norteamericana para presenciar este evento. Muchos de ellos tenían boleto para estar presentes en esta inauguración, sin embargo se tendrán que quedar en su hotel, tendrán que verlo por televisión o tendrán que encontrar algún otro tipo de actividad porque los planes han cambiado de manera importante. Nosotros, Ale, les seguimos informando en los distintos espacios de ADN 40, estaremos el día de mañana al pendiente de todo lo que suceda desde muy tempranito y tendremos ya, por supuesto, en vivo en esta transmisión todo lo que suceda con la inauguración del presidente número 47 de los Estados Unidos, el regreso
de Donald Trump a la Casa Blanca. Nosotros seguimos al pendiente, seguimos informando y seguimos reportando aquí desde Washington DC. Te mando un abrazo, Ale. Muy buenas noches. Juanpa, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos a Sala de Guerra, por favor no se vayan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró al renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mire, el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, anunció una serie de cambios en las políticas de Facebook con las que privilegiará la libertad de expresión, dice, eliminando particularmente esta figura de los verificadores y adoptando algo muy similar a lo que ya ocurre en la red social X de Elon Musk. Esto con notas de la comunidad para señalar información falsa. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms.
Para analizar este cambio y la nueva cercanía de los gigantes tecnológicos como Amazon, X, Google y Facebook a Donald Trump, le damos la bienvenida a Mauricio Cabrera. Él es creador y analista de medios, así también como a José Antonio Pontón, periodista de tecnología. Qué gusto recibirlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar con ustedes aquí platicando. ¿Cómo están? Se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno y prácticamente pues ahí está esta serie de cambios, José Antonio, que pues promueven, dicen, una mayor apertura y sobre todo libertad. ¿Coincides con esto? Pues sí coincido en el caso de libertad, evidentemente, ¿no? Ahora todo el mundo va a soltar lo que les plazca y sí va a haber más discursos seguramente de odio, más publicaciones en contra de personas de la comunidad LGBT o trans, etcétera, y no va a haber nadie que los limite un poco, ¿no? Que de pronto, pues obviamente Mark Zuckerberg ya se alineó a lo que está haciendo Trump. Sí. Elon Musk ya sabemos que es pues, compadre, ¿no? Es amigo de Trump también, y entonces están contra esta pues ideología que lleva algunos años, que es la woke, ¿no? Que todo es inclusivo y políticamente correcto. Políticamente correcto. Que de pronto también los usuarios decían, no, es que yo ya no puedo utilizar la red social cualquiera, o sea, X o Facebook o lo que sea, porque cualquier cosa que ponga ya me funan, me hatean, me banean y me cancelan, ¿no? Porque de todo se ofenden. Sí, sí. Entonces sí hay gente como que dice, bueno, pues de pronto yo sí quiero tener esta libertad de expresión. Por el otro lado, dice, bueno, la comunidad como X, que de pronto no sé si les han salido algunas publicaciones en X o tweets, ¿no? De comillas. Ya como notas aclaratorias debajo, ¿no? Exactamente. ¿No? Esta nota, bueno, este video, esta publicación es falsa o tiene ciertos sesgos, qué sé yo. Entonces es lo que quiere también hacer Facebook. Pues es que tiene creo que sus lados buenos y sus lados malos. También con respecto a los verificadores de otros medios o de terceras personas que verificaban esto, si es verdad, esto no es verdad, pues también tiene ciertos sesgos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se pone. Yo creo que el consejo que daría yo como usuario también o consumidor de redes sociales es tener cada vez más criterio, ¿no? Más análisis, pensar unos segundos más antes de actuar, tener más la cabeza fría. Ahorita vivimos en una época de la inteligencia artificial hiperrealista y cada vez es más y más y más. Entonces yo tengo ahorita una como no sé si mandamiento, que es como todo es falso hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Piénsalo bien y no te enganches ahora con menos razón, ¿no? Porque antes te enganchabas y era parte también de las publicaciones de Facebook, ¿no? Cuando pasó lo de el primer mandato de Trump, Cambridge Analytica, etcétera. Aquí en México las campañas políticas, ponían por ejemplo, cosas de odio, ponían cosas que provocaban incendiarias, ¿no? Para que tú te clavaras, porque eso es lo que realmente tenía este engagement, ¿no? En la red social. Entonces ahorita mejor, pues ni te claves, utilízalo lo que te funcione y siempre verifícalo con otras fuentes. Eso creo que tanto las redes sociales ahorita como la inteligencia artificial, lo único que nos está haciendo a nosotros como humanos es retarnos a ser más humanos. Ahora, Mauricio, ¿a qué obedece esto? ¿Crees que hay una convicción libertaria en Zuckerberg? ¿Es acomodarse a los vientos políticos? ¿Es responder a la experiencia de otras compañías y ver y evaluar los resultados? ¿A qué obedece esto? A mí me parece que es una combinación. Por un lado, conveniencia política, porque lo primero que tenemos que reconocer es que los grandes poderes tecnológicos son una especie de nuevos gobiernos y que esos nuevos gobiernos, muchas veces más peligrosos, más incomprensibles para todos, no tienen las fronteras habituales de los gobiernos tradicionales. Eso los convierte en gobiernos que de verdad nos deben representar mucha atención y desde los propios medios los deberíamos cubrir mucho más, porque ellos están impactando en más personas que de pronto las medidas que tenemos en gobiernos locales. Y cuando nosotros analizamos los discursos de Mark Zuckerberg, del propio Jeff Bezos, que también se alinea, de Elon Musk, pues son como políticos. Y como buenos políticos pueden cambiar en cualquier momento su discurso, porque el discurso que ahora da Mark Zuckerberg claramente es contrario a lo que antes él mismo mencionaba, como también lo ha hecho en otros sentidos. En algún momento tenía como prioridad las noticias, luego dice, ¿sabes qué? Que las noticias en realidad no son tan importantes como que la gente comparta. En algún momento era muy importante cuidar los valores, cuidar el respeto a los demás, y ahora hablamos de un momento de nueva o de renovada libertad. Por el otro lado, sí considero que
el tema de la moderación nunca he encontrado una respuesta definitiva y nunca lo voy a encontrar, porque seguramente te ha llegado a pasar o le ha llegado a pasar a la audiencia que puedes hasta publicar un video y te lo termina moderando, no un fact-checker, sino un algoritmo que determina que aquello está mal. Y te voy a poner un ejemplo. Yo en algún momento publiqué una historia sobre el fundador de OnlyFans. Por el solo hecho de mencionar OnlyFans, te lo banean cuando en realidad la historia era la del emprendimiento o la de la idea de esta persona, no la promoción del contenido pornográfico. O lo que pasa, por ejemplo, con algunos mensajes que incitan a la violencia, al suicidio y a la violencia de género, por ejemplo, y no cachan, y noticias que se publican a través de medios serios de lo que está pasando en la realidad y terminan siendo bajados porque mencionan ciertas palabras. Hay medios que han sido sancionados cuando la intención de su nota es totalmente contraria a esa supuesta prohibición o a eso que violaron. Entonces me parece que es una combinación de ambos e incluso una tercera que es, y lo platicaba antes de empezar el programa, pues es un ahorro. Es un ahorro el tener o el poder dejar de estar invirtiendo en estos fact-checkers, que son organizaciones que le cobran a las plataformas y que a final de cuentas no se dan abasto, porque lo que hablamos siempre con la verificación de información es que es una batalla perdida. Primero existe la fake news, se viraliza. Después llega este árbitro a decir, no, fíjate que en realidad no es tan relevante. Pero aunque lo señales, pues ya la gente... El daño está hecho, ahí está. Y nunca la verificación es tan poderosa como el mensaje original. Claro. Entonces, más bien ahora el desafío, como decía José, es cómo construimos un criterio en la gente. Ese criterio en la gente en el que no se vaya por este lado o por este otro, sino un punto medio. Ese es el verdadero desafío al que hoy nos enfrentamos. Es el del consumidor, porque las redes sociales son un negocio. Y ellas se van a ir moviendo con respecto a lo que vaya dictando, en parte la política, en parte las empresas, en parte los patrocinios, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues tú tienes que justamente discernir y tener ese criterio de, a ver, ahorita la tecnología está con todo, la información y desinformación, entonces, pues justo tenemos que llegar a ese equilibrio, porque las redes sociales, es decir, ni Mark Zuckerberg, ni Jeff Bezos, ni Elon Musk, ni Trump, ¿no? Ahorita platicamos de TikTok, a ver si se nos va el 19 de... ¿no? Ellos no les importa tanto el equilibrio. Ellos llaman lana. Ahora, y para muestra, Mauricio, adelante. No, que al final las redes nos contaron una mentira o una utopía que era que todos queríamos estar conectados. El ser humano siempre ha elegido determinadas tribus en las cuales estar y en las cuales no estar. Y el algoritmo mismo te lleva a eso. O sea, tú te enteras del universo en el que te mueves, del que sigues, del que quieres hablar, y de repente una realidad paralela no es cercana a ti. El internet te da por tu lado, ¿no? Y entonces tú vas a seguir cosas que te gustan. Jamás vas a seguir cosas que no te gustan, ¿no? Que en teoría debería de ser así. Cosas que te gustan y cosas que no te gustan, un poco para formar este criterio. Porque si no, entonces, todas las cosas que te gustan... pues el mundo, según tú... Piensa igual que yo. Piensa igual que yo. Y no es así. Entonces creo que de pronto seguir cosas que no te gustan, porque el algoritmo no te las va a mostrar, porque es lo que realmente no estás viendo, es importante justo para formar ese equilibrio, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esta cercanía? Vemos que pues serán inclusive patrocinadores de la toma de protesta de Trump, estas grandes compañías. ¿Qué esperar a partir, José Antonio, de esta cercanía con Trump? ¿Hasta dónde podría llegar? Pues va a haber mucha gente, pues por eso ganó, ¿no? Mucha gente a favor a nivel mundial de esa comunicación, de ese ya estamos hartos, ¿no? Hasta de pronto hay generaciones más chicas que nosotros, ¿no? De pronto la Z o la alfa, ¿no? Que son chavos que tendrán entre 10 y 15 años, que ya también de pronto están un poco hartos de, ¿por qué tanta inclusión? ¿No? Entonces, órale, ya le estamos dando la vuelta otra vez a la moneda. Y entonces sí se están dando cuenta, y yo creo que sí va a tener mucho poder, estos 4 años de Trump van a dictar otro cambio generacional. Ahora, Mauricio, ¿qué otras figuras se pueden fortalecer? Desde luego, por ejemplo, Trump con las decisiones políticas será una figura de mucha influencia, con mucho poder,
lo tiene desde las elecciones, pero también estos medios alternativos se lo darán. Pero ¿qué otros liderazgos o qué otras figuras podrían tomar relevancia y sobre todo también injerencia en el discurso, en la política, en las conversaciones? A ver, a mí me parece que el poder tecnológico va a seguir ganando terreno. Converge en este momento la aproximación inédita de un Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, del propio Elon Musk con el presidente de Estados Unidos. ¿Se convertirán en empresarios más vocales, más presentes? Pues claramente Elon Musk ya de por sí... hasta funcionario resultó, ¿no? Sí, o sea, cuando tú lo piensas, y yo muchas veces hago esta analogía, Elon Musk es el editor de un medio de comunicación más poderoso del mundo. Porque muchos decían, oye, es un problema que Jeff Bezos sea dueño del Washington Post. El verdadero riesgo es cuando tienes a este editor, que es dueño de un medio, pero de un medio con un poder algorítmico muy significativo, que es X. Sí. Entonces sí tenemos estos liderazgos tecnológicos mucho más abiertos, mucho más públicos que antes. No espero que Mark Zuckerberg lo haga en gran medida. El propio Jeff Bezos creo que solo atiende a la conveniencia, pero la gran duda también es qué tanto va a durar este bromance, como se le dice, entre Elon Musk y Donald Trump, porque creo que mucho va a depender de eso y mucho también va a depender de qué tanto entre esos cuatro van a poder conciliar el equilibrio de poderes, porque ahorita es fácil, pero ya a la hora de la repartición de ingresos o de contratos gubernamentales pueden empezar a surgir diferencias. Eso por el lado tecnológico. Y por el lado social, entender lo que decía Pontón, que es una respuesta a un extremo que creo que sí fue excesivo, en el que se censuraba a la gente y en el que se planteaba un absurdo, que era que todos pensáramos igual. Sí debe haber algunos códigos de respeto, evidentemente, pero sí se pensaba que todos debíamos tener la misma opinión respecto a algo, y eso es lo que termina provocando una ruptura que nos hace pronosticar que estos van a ser los años del antiwoquismo y tal vez de cada vez más libertarios. Y tendría que ser así, porque si empezamos a hacer una transición poco a poco para llegar como a un punto medio, jamás, nunca va. Tendríamos que llegar justo a un extremo de ahora sí, todos al anti-woke, así nos vamos para que ahora sí empecemos otra vez desde ahí y arrancar a llegar al punto medio. ¿Tocaron este punto de TikTok, se va o no se va? Yo creo que no. Es decir, el 19 decían que el 19 de enero, un día antes de que Trump entrara, Twitter iba a dejar de funcionar en Estados Unidos. Hay 170 millones de usuarios estadounidenses, obviamente en la región, que prácticamente es la mitad de la población de Estados Unidos, y muchos de ellos monetizan sus contenidos, venden sus cosas a través de TikTok, hacen sus streamings o sus en vivos, ¿no? Anunciando sus cosas y venden, ¿no? Entonces sí es un golpe fuerte para esos usuarios que o son su fuente de ingresos principal o es una fuente extra, por un lado. Luego, habían dicho que posiblemente haya una prórroga 90 días, porque creo que tampoco sea una súper prioridad, ¿no? Ahorita pues para ninguno de los dos, ni para Trump ni para Biden, que ya se va. Nada más como contexto, TikTok pertenece a ByteDance, una empresa china que evidentemente pues Estados Unidos y los chinos como que ahorita son amigos y rivales, ¿no? Son como, en las mejores relaciones. Exacto, y más en redes sociales. Y entonces de un lado dice China, por ejemplo, el país, dice pues aquí no se puede usar Google y no se puede usar Meta y no se puede usar nada. Y entonces pues los estadounidenses, ¿no? Las marcas tecnológicas, ¿y por qué aquí sí los chinos sí pueden entrar, ¿no? Porque ellos dicen que es seguridad nacional y se los espían. En realidad pues todos nos espían, ¿no? O sea, y además cualquier compañía que tenga datos personales podría implicar un riesgo, ¿no? De cualquier país. Entonces, yo creo que no es que se vaya, ya más ayer o antier salió MrBeast, youtuber, que justo tiene más suscriptores que habitantes estadounidenses, más de 300 y tantos millones de suscriptores en YouTube, que por cierto ahorita tiene también un programa que le está yendo muy bien, etcétera. Dice, pues, yo ya hablé con mis abogados y mis amigos billonarios y queremos comprar la plataforma. ¿Qué tal? Entonces, porque sí puede funcionar TikTok en Estados Unidos siempre y cuando un estadounidense compre las operaciones de TikTok. Entonces, yo creo que va a haber una prórroga. No creo que se vaya al 19. En unos segundos, Mauricio, pues ante los nuevos tiempos geopolíticos que vivimos con la llegada de Trump, ¿qué esperar de la tecnología y qué esperar de estas grandes empresas tecnológicas? A ver, por un lado, las empresas tecnológicas están luchando por el poder político también, porque
porque eso es lo que es TikTok, una batalla geopolítica en la que TikTok es el gran armamento chino para poder conocer a la audiencia, y lo que yo percibo que va a terminar ocurriendo es esta búsqueda por ganar el siguiente capítulo, que es el de la inteligencia artificial. El que gane ahí se va a poder posicionar, que por ahí también está apareciendo OpenAI con muchos escándalos, pero que también posiblemente en las próximas elecciones ya tenga un valor bastante significativo. Pues muchísimas gracias a los dos, qué privilegio platicar con igualmente, ustedes. muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora vamos a un corte, lo dejamos con el cartón del plastimonero Pepe San, el del diario de Coahuila, quien esta semana dibujó el regreso precisamente de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. No tardamos. De guerra. Para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora,
sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Broff tienen para ti todos los detalles. Extra 40. Sábado a la 1 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue... Sala de guerra. ¿Cómo defenderías? Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros y lo hemos venido diciendo. Mañana, Donald Trump inicia su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. Desde su victoria en la elección de noviembre pasado, tensó la relación con México, amenazando con cumplir promesas de campaña que incluyen la deportación de migrantes, la imposición de aranceles a productos mexicanos e incluso nombrar los grupos del crimen organizado que operan en nuestro país y más allá de las fronteras como grupos terroristas. Para analizar todos estos temas, le damos la bienvenida a Estefanía Cruz Lera. Ella es académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y a Paloma Gómez Pereira, quien es internacionalista. Bienvenidas, qué gusto recibirlas. ¿Cómo están? Qué gusto. Excelente estar con ustedes el día de hoy. Igualmente. Y pues, Estefanía, ahí está esta figura que viene amenazando, pero pareciera también que desde el noviembre pues ya está en una especie de presidencia de facto, por lo menos a través de dichos, de posiciones que pues han tensado y han cambiado ya el actuar de las figuras políticas en todo el mundo, ¿no? Sí, es una incógnita cómo va a venir esta versión 2.0 de Donald Trump, ¿no? Por un lado, yo creo que Donald Trump no tuvo la posibilidad de hacer campaña como quisiera, ¿no? La hizo políticamente correcto y en este periodo entre su elección y su investidura ha aprovechado para lanzar toda la carga. A mí me parece súper interesante esta nueva versión de Donald Trump, donde ya conoce la administración pública, ya sabe cómo funciona el gobierno, ya sabe en dónde están los frenos, pero también un Donald Trump que ahora sí opina sobre el mundo. Ya no estamos hablando de solo Estados Unidos, sino que ahora se anima a hacer a grandes amenazas. Afortunadamente ya no escoge a México como la única piñata política, ya estuvo por ahí Groenlandia, Panamá, Canadá inclusive, entonces eso creo que nos tranquiliza un poco y creo que va a ser una incógnita de ahora que sea presidente, qué tanto va a poder cumplir de estas amenazas, inclusive podemos llamarlas. Ahora, de una primera experiencia, Paloma, o por lo menos de un primer periodo, conocimos a un Trump que habla mucho y que no al 100% estas amenazas, estas promesas, las cumple. ¿Qué tanto podemos esperar lo mismo? ¿O qué tanto aquí sí podría cambiar la cosa cuando pues no hay necesariamente la necesidad inmediata de confirmarse o refrendar un segundo periodo inmediato y demás? Sí, bueno, tienes toda la razón, Ale, y además abonando a lo que dice Estefanía, finalmente vemos un Donald Trump muy distinto, ¿no? Eso es un Donald Trump 2.0 que conoce la administración pública, pero una de las cosas a las que yo me he enfrentado mucho durante toda esta campaña es precisamente este tema de decir, es que a México no le fue mal con ese primer Donald Trump, ¿no? E incluso también lo decían los mismos estadounidenses, que cuando les decían, no, es que le tienes que tener mucho miedo a Trump, pues decían, no, ya lo vivimos y no fue tan malo, ¿no? Y son mucho las diferencias que dice, por ejemplo, Estefanía, este tema de que ya conoce la administración pública es muy importante, está rodeado de gente leal a él y que coinciden con él en muchas cosas, pero que además saben operar el gobierno, ¿no? En la primera ronda de Donald Trump nos enfrentamos con mucha ineficiencia de su propio gobierno. Por otro lado, yo también estoy un poco en desacuerdo en esta parte de que a México le fue bien con ese primer Donald Trump, porque finalmente el presidente López Obrador le dio a Donald Trump pues todo lo que quería y la relación bilateral no se tensó tanto, pero finalmente recursos que tendrían que haber estado al servicio de la seguridad de los mexicanos, como por ejemplo la Guardia Nacional, el Ejército, estuvieron al servicio de retener a los migrantes en la frontera del norte, en la frontera sur, y también porque nosotros desde la Ciudad de México tal vez no recordamos la situación tan desesperada que vivieron ciudades como Tijuana, ciudades como Tapachula, cuando nos convertimos en este tercer país seguro de Trump, ¿no? Sí, sin haberlo firmado, sin haberlo hecho oficial, pues es
eso somos en la y realidad. además también esta vez Donald Trump, son 2 puntos muy rápidos. Esta segunda vez Donald Trump primero que nada tiene a la Cámara de Representantes y al Senado de su lado, pero también al Partido Republicano. Ya es el jefe del Partido Republicano, nadie se le va a poner al brinco. Tiene una Suprema Corte de Justicia de su lado, que también todas estas acciones, sobre todo en temas de migración, son muy difíciles de defender legalmente, pero si tienes a la Suprema Corte eso te ayuda mucho. Y por último, yo creo que es muy importante decir que Donald Trump ganó por su política migratoria y por su retórica antimigrante y por su retórica anti-México y vamos a poner aranceles. No ganó a pesar de ello, ganó por ello. Entonces ahora tiene un electorado que está convencido que estas políticas son necesarias y que son positivas para su vida, ¿no? Claro. Entonces esas son las mayores diferencias que yo también veo en este Trump 2.0. Ahora, en gran medida también Trump gana por lo que ocurre en la administración Biden. O sea, el presidente todavía, Biden, le hace la campaña, sus fallas, sus errores, o por lo menos su falta de posición política, de liderazgo, porque hay pues ahí referentes muy buenos o muy claros en cuanto a economía y demás, en cuanto a atención de la pandemia, pero Estefanía, ante la inconformidad de los estadounidenses, ¿qué tan fácil le va a ser a Trump pues ir con una buena administración, dando resultados y empoderándose y creciendo todavía más? Sí, eso es un matiz importante. Una cosa es la sensación que tiene el estadounidense del rumbo del país y otra son los datos, porque si uno analiza la presidencia de Joe Biden, yo creo que el electorado ha sido muy duro con el Partido Demócrata. Joe Biden creó trabajos, ¿no? Joe Biden redujo la inflación, y hubo grandes inversiones, grandes proyectos, sobre todo de modernización de infraestructura en el país, que es algo que Estados Unidos necesita, pero esas son inversiones a largo plazo. Entonces, en la vida cotidiana los ciudadanos no ven y no están satisfechos con el rumbo que está teniendo Estados Unidos. En mucho tiene que ver por el tema de la migración, y aquí yo abonaría no solo la migración mexicana, hay que entender también que el aumento de crimen después de la llegada de migrantes venezolanos y cubanos ha sido también lo que ha ayudado a catalizar esta retórica antiinmigrante. Claro. Entonces, si el ciudadano percibe que su vida cotidiana no ha mejorado y ve luego a un Donald Trump que le dice las cosas de frente, ¿no? Que a veces no tiene miedo a caer en lo que no es políticamente correcto, que prefiere tomar acciones, aunque sean simplistas, dar respuestas a lo mejor simplistas a los grandes problemas nacionales, pues dice, al menos tengo un político que me representa y está trabajando por mí. Entonces, eso le implica un gran respaldo popular a pues, las medidas que tome en su gobierno. Creo que aquí también es interesante analizar esta primera presidencia de Donald Trump, ¿no? Donde se hizo menos de lo que se dijo. Por ejemplo, Donald Trump decía, es que yo no he develado mi plan para Estados Unidos porque para eso estuvo mi presidencia, tomémoslo como referencia. Entonces eso nos dice que, por ejemplo, en términos fiscales, que en términos de estímulos a la productividad, de apoyo a los pequeños comercios, va a seguir por la misma dinámica, ¿no? Y esa no es, digamos, que grandes reformas que podrían poner en riesgo, no sé, la economía de Estados Unidos o que pudieran poner en jaque al escenario internacional. Entonces a mí me parece que en ese sentido sí es más lo que se dice, más el discurso, ¿no? Que en realidad los grandes cambios que implican esta transición política entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano para las vidas cotidianas de los estadounidenses. Claro. Paloma, una de las armas que utilizó Trump para aniquilar a Joe Biden fue el asunto de la edad. Ahora, Donald Trump no es ningún quinceañero, será una presidencia octogenaria. ¿Y qué tanto existe el riesgo de que este brío, de este impulso se vaya mermando, así como ocurrió con la presidencia de Biden, y Trump pues pague los platos que él utilizó para criticar? Pues precisamente creo que abona mucho a lo que dijiste hace unos minutos, Ale, en donde dices también que él no se va a reelegir, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes una presidencia en donde no estás buscando una reelección, pero a la vez muy probablemente te queden, pues pueden ser varios años de vida, pero una vida política tal vez no tan activa precisamente por tu edad? Y es precisamente este momento en el que Donald Trump se apodera del Partido Republicano y está buscando también construir su legado político, está buscando construir un heredero, pero que también este gran partido, hay que recordar que el Partido Republicano es el Grand Old Party, este partido ya se quede con todos esos principios que él construyó. Entonces, es en ese sentido un poco más peligroso que la retórica electoral de quiero ganar la próxima y quiero ser popular porque quiero ganar la próxima. Es tratar de cambiar toda una cultura alrededor de un partido y que esos principios que tú enarbolas sean los que se quede ese partido después, ¿no? Entonces va a ser muy interesante
ver cómo juega ese tema de la edad en Donald Trump. ¿Cuál va a ser el primer golpe que reciba México? ¿Será en el asunto migratorio? ¿Será en el asunto comercial? ¿Sí seremos el punching bag, aunque sea por lo menos en estas decisiones mediáticas, o podemos esperar que lo peor ya llegó? Yo creo que tomando como referencia el mandato anterior y las promesas de Donald Trump, sí tenemos que esperar que el lunes se firmen órdenes ejecutivas, y muchas de esas órdenes ejecutivas van a tocar a México, empezando con el tema, por ejemplo, de retornar migrantes, empezando con las sanciones comerciales que probablemente no se apliquen a partir de lunes, pero en el corto plazo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Las órdenes ejecutivas tienen fuerza de ley siempre y cuando caigan en un vacío legal, pero la Suprema Corte sí las puede frenar. Y yo ahí sí creo que una de las cosas que vimos, que a pesar de que tenemos una Suprema Corte conservadora en Estados Unidos, el juez John Roberts, el presidente de la Suprema Corte, se movió hacia el centro durante la primera administración de Donald Trump, no permitiéndole que cumpliera todos estos caprichos políticos a través de órdenes ejecutivas. Entonces a mí me parece que sí va a haber mucho revisionismo judicial a el actuar de Donald Trump, ¿no? Creo que al final la democracia estadounidense tiene muchos candados. Entonces ponen límites y dicen, bueno, está bien que el presidente tenga apoyo, pero también hay que recordar pues que hay que mantener la institucionalidad, y entonces los otros poderes a veces se oponen, algo que pues no pasa en otros contextos, uno que nos toca muy de cerca. Entonces creo que sí va a ser muy importante, y creo que algo de las cosas que hemos aprendido de la primera administración de Donald Trump es que él ya se sabe una fórmula, que son sanciones económicas, embargos, aranceles. Entonces eso es lo que siempre va a estar utilizando para presionar, y creo que es algo que ya nos hemos venido preparando, ¿no? Ya se nos ha dicho, por ejemplo, que inclusive existiendo este acuerdo marco del TEMEC, pues se van a poner aranceles, obviamente no a sectores que son estratégicos para la economía estadounidense, pero que sí nos pegan de cerca a los ciudadanos, tanto de uno y de otro país. Entonces a mí me parece que estas sanciones, estas primeras sanciones económicas, estos primeros aranceles, no van a entrar en vigor luego, pero sí van a tensar esa relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ves a México, Paloma, en esta relación? El planteamiento o los planteamientos que ha hecho la presidenta Sheinbaum, también la serie de articulaciones que ha tenido su administración a partir de algunas secretarías, del propio embajador. ¿Qué esperas de México en esta nueva relación? Pues yo veo a México mucho, Ale, en un juego de política muy tradicional, ¿no? Mucho a través de canales diplomáticos, mucho no cayendo tanto en esta retórica de Donald Trump, pero también, por ejemplo, los veo un poco atrasados, por ejemplo, el tema del nearshoring, ¿no? Nosotros seguimos hablando del nearshoring, y cuando escuchas hablar a Donald Trump, él ya no habla del nearshoring, habla del reshoring, o sea, regresar a Estados Unidos, ¿no? México ya no es un aliado permanente Estados Unidos. Nosotros seguimos actuando como que México va a ser siempre el aliado de Estados Unidos, porque nuestras economías están relacionadas, y entonces siempre te conviene llevarte bien conmigo, y no necesariamente va a ser así, ¿no? Como bien dice Estefanía, la herramienta de coerción económica favorita de Donald Trump son los aranceles, y lo va a usar para, digamos, obtener muchísimas cosas de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, en el tema de la migración, Claudia Sheinbaum ya dijo que estamos preparando a los consulados en Estados Unidos para recibir a los indocumentados que deporte, y no sé qué tan, digamos, o sea, que resignándonos, estamos adoptando esa retórica de Donald Trump, y él va ahorita un paso adelante. Mucho de lo que él dice es retórica de campaña, mucho de lo que él dice es tratar de poner su puño en la mano y decir yo soy el que manda aquí. Veremos cómo va surgiendo, cómo va desenvolviéndose su mandato, pero creo que va a ser muy importante ver los dos estilos y cuál al fin y al cabo pues tiene mayor impacto finalmente. En esta política migratoria, Estefanía, lo mencionábamos, México pues, de facto es un tercer país seguro. ¿Cómo esperar que sean estas deportaciones en los próximos días, en las próximas fechas? Porque muy probablemente pues no solamente recibamos hermanos mexicanos, sino centroamericanos, sudamericanos de otras regiones del mundo. ¿Y cómo va a ser también pues esta respuesta y decir, a ver, no me corresponde o no me toca recibir estos hermanos? Sí, creo que hay que tomar en cuenta una cosa. Donald Trump prometió que va a devolver 11 millones de personas que están viviendo de manera irregular en Estados Unidos. Pero esos números son muy difíciles de alcanzar. Deportar es muy difícil, cuesta muy caro. En primer lugar, porque hay que hacer redadas en centros de trabajo. Y eso implica
que coopere la policía local y bueno, existe este los tema gobiernos locales de la ciudad de Santuario, la policía local no coopera y entonces es muy difícil organizar redadas. O sea, logísticamente y en términos monetarios costaría mucho a la administración federal. Entonces no podemos esperar que Donald Trump empiece con estas redadas masivas. Lo que creo que Donald Trump va a ser aprovechar esto que ya hizo Joe Biden de quitar el TPS para cubanos y venezolanos. Y curiosamente esto van a ser su primer target, porque Venezuela recibe vuelos con migrantes devueltos de Estados Unidos directamente. Eso es muy fácil. Entonces, si no tienen una condición legal, no tienen empleo, dependen del Estado, que esa es una de las grandes retóricas, ¿no? Que los migrantes son una carga estatal, entonces los devuelves en un vuelo directo. Entonces, me parece que esa es su primera estrategia, es decir, a ver, ya hay mecanismos de devolución inmediata, vamos con Venezuela, Nicaragua, todos estos países que aceptan la devolución inmediata de los migrantes. Ahora, lo que yo creo que debe pasar aquí en el caso de México, sí, definitivamente creo que una acción muy acertada ha sido preparar ese ejército de abogados, porque no es tan fácil como que te detuvieron y ya te van a deportar. Todas las personas tienen derecho a un juicio. Entonces, se necesita un abogado. Necesitamos a alguien que le diga a los migrantes, no digas más que tu nombre, nada te obliga a que develes tu estatus migratorio, espérate, recibe asistencia legal y los casos de deportación pueden llevarse 2 o 3 años, inclusive aunque quedes con un registro de que estás siendo documentado. Entonces, no es tan fácil como Donald Trump quisiera. Las leyes existen, Donald Trump es pragmático, quisiera que no existieran, pero sí existen estos mecanismos. Entonces, creo que la devolución de mexicanos va a empezar hasta el siguiente año. Y en ese sentido, creo que la estrategia de apoyarlos legalmente es súper buena. Pero ahora no hay una estrategia, por ejemplo, en México, para entender que los que sean deportados, ya sea porque tienen registro criminal, y no estoy diciendo que sean criminales, sino que... No, hasta por pasarse un alto, ¿no? Exactamente, por pasarse un alto ya tienes un registro criminal. Entonces, no hay una estrategia para atender a estos migrantes que van a empezar desde cero, que vienen sin nada, ¿no? Y que al estar deportados llegan sin ningún apoyo. Entonces, creo que por ahí tiene que ir la discusión a nivel nacional. Ahora, Paloma, no nos hagamos tontos, o sea, sí, efectivamente es un asunto político, es un asunto de campaña por la inquietud de los estadounidenses, pero Donald Trump es empresario y sabe el poder y el beneficio que aportan nuestros hermanos migrantes a la economía de Estados Unidos. Y hay otros factores. ¿Cómo queda la Florida después del paso de los huracanes? Claro. ¿Cómo queda California después de esta serie de incendios? Se va a necesitar mano de obra latina más que nunca. Creo que tienes toda la razón, Ale. Son 2 factores muy importantes. El primero es que los migrantes indocumentados son más o menos el 6% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Y además, aunque fue muy políticamente incorrecto, luego son trabajos que no siempre quieren retomar los estadounidenses, ¿no? Este sueño del cinturón del óxido de Illinois, de Michigan, de que regresen todas las empresas y que ellos van a trabajar ahí, es más un sueño de lo que realmente sucede. Otro tema que además lo decía muy bien Estefanía hace rato es que los números de Joe Biden son bastante buenos y uno de los mejores es el del desempleo. Solamente alrededor del 4.1% de los estadounidenses están desempleados y entonces precisamente no tienes fuerza laboral dentro de Estados Unidos para responder a ese reto que está sucediendo de si quitas toda la mano de obra migrante. Y otro tema muy importante, otro de los ejes de la campaña de Donald Trump, la inflación. Si tú de repente haces muy costoso el que se produzca comida, el que se produzca fruta, la construcción, pues obviamente el primer afectado es la inflación. Y entonces si llevas diciendo que Joe Biden es un inútil para atender la inflación y tú de repente con tus acciones estás haciendo que la inflación se dispare, pues tiene que ser muy precavido Donald Trump en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con la lucha en contra de los cárteles de las drogas, el combate al consumo de fentanilo y la llegada de ahí quizás sí, Estefanía, veamos una carga mayor a la que hemos visto en otros años, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso es algo que tiene que cumplir y yo creo que una de las razones del fracaso de los demócratas fue precisamente la crisis del fentanilo. Si nos fijamos, la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos estaban gobernados por demócratas y son las ciudades que tienen estos zombielands, ¿no? Estas situaciones de personas que son totalmente adictas al fentanilo. Entonces, el estadounidense sí ve muy preocupante esta adicción al fentanilo y también cree en que México
está... Es el responsable, ¿no? Enviando fentanilo. La verdad es que no. Lo que manda México son componentes esenciales para la fabricación del fentanilo, pero ya hemos visto el fentanilo se puede fabricar, se adhiere hasta en una cochera y probablemente sea en Estados Unidos. Y en esta retórica, pues también entra la guerra comercial con China, porque resulta que México lo único que está haciendo es comprarle componentes esenciales para el fentanilo a China, pasándolos vía este acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces los cárteles ahora resulta que triangulan el comercio con China. Entonces sí va a haber un ataque hacia los cárteles. Sí sabemos que una de las debilidades de la presidencia de Claudia Sheinbaum ha sido la seguridad pública y que pues las estrategias parecen que no son claras, no son sólidas, y entonces Donald Trump va a estar presionando muchísimo al gobierno de México en ese sentido. ¿Puede declarar a los cárteles como terroristas? Claro que sí. Desde el Acta Patriota hubo esa discusión de que entraba perfectamente la definición de terroristas con cárteles, pero en ese momento nos llevamos súper bien con Estados Unidos, teníamos la iniciativa Mérida y dijeron no se preocupen, nunca lo vamos a aplicar, pero legalmente sí lo puede aplicar. ¿Qué implicaría esto? Operaciones quirúrgicas en México. ¿Qué está haciendo México? Bueno, pues ya vimos que ya se aprobaron el entrenamiento binacional de fuerzas y ya se aprobó también el gobierno de Claudia Sheinbaum que en algunas operaciones quirúrgicas también haya fuerzas 50-50 Estados Unidos. Entonces parece que justo estamos en esa política que comentaba Paloma de ceder ante estas grandes presiones de Donald Trump. Entonces, desde mi punto de vista, por allí va a ir el tema. Pues Paloma, Estefanía, vienen tiempos retadores, interesantes y aquí estaremos para analizarlos. Muchas gracias, Ale. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos a nombre de Mónica Garza, titular de este espacio informativo. Le agradezco infinitamente y no se pierda precisamente mañana la cobertura especial por el inicio del gobierno de Donald Trump aquí por ADN 40. Gracias, hasta pronto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Hay marchas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se promueve